Hola iglesia, qué lindo que podemos compartir este tiempo de grupo bíblico. En Salmo 103, versículos 15 a 18, leo rapidito y dice: el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. O sea, nuestros días muchas veces parece que carecen de sentido, van y vienen. ¿Logramos algo? ¿No logramos algo? ¿Producimos? ¿No producimos? ¿Qué sentido tiene todo eso? Necesitamos afirmar en nuestras vidas sobre algo. Versículo 17 dice así: pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Entonces, en el medio del caos y los días sin sentido, aferramos a nuestras vidas al amor de Dios y a respetar a Dios y decir: yo no sé qué está pasando hoy, pero voy a honrar a Dios. Entonces dice que si tenemos esa actitud, que su justicia, su bondad y también nuestra buena posición con Él espiritualmente está con nosotros, está con nuestros hijos y está con nuestros nietos para generaciones que vienen. Entonces, a recordar que Dios es nuestra roca, aún en los tiempos que no entendemos. Muy bien, entrando en la palabra del grupo bíblico, queremos responder a esta pregunta que nos queda picando. Si Dios me dice que no, entonces, ¿qué debo hacer? Muy, pero muy buena pregunta. No sé si te ha pasado en la vida que Dios te ha dicho que no. En nuestra experiencia, no te adelante eso, antes de conocernos a nosotros, entre nosotros, haciendo las cosas bien, pero de todos modos entramos en un vínculo obviamente con diferentes personas. Y entonces ella tuvo un novio, yo tuve una novia antes de conocernos. Interesante. Y en el medio de ese proceso llegó un momento que en ambas vidas nosotros nos dimos cuenta, Dios nos habló de manera particular en cada una de estas circunstancias, que esta no era la persona que Dios realmente tenía para nosotros. Y uno se siente un poquito confundido y mal porque nos equivocamos. Pero bueno, puede pasar. Lo importante es que cuando Dios nos dijo que no, que entendíamos y tomábamos la acción correcta de cortar con estos vínculos para poder esperar lo mejor que Dios tenía para nuestras vidas. Y les aseguro, si podemos aceptar el no de Dios, el sí de Dios para mañana, es mucho mejor de lo que te está pidiendo rendir en este momento. Así es. Wow. El apóstol Pablo también tenía momentos que él quería llegar a ciertos lugares y el Espíritu Santo le impedía, no podía entrar. ¿Y qué pasa? Y bueno, después Dios le indicó para ir a otro lugar donde fue de mucha bendición. Dios sabe lo mejor. Pues yo tengo un pastor amigo y muy querido, y siempre ha querido establecer una iglesia al otro lado de la ciudad, donde ya actualmente tiene una iglesia, y ha intentado varias veces, y en todas las oportunidades terminó siendo una frustración. No llegó a realmente levantar la obra al otro lado de la ciudad, frustrado. Entonces, no entendía por qué, pero llegó un momento que sintió que Dios le estaba diciendo que para él no era el plan perfecto de Dios para él y para la congregación. Entonces tomaron decisiones y volvieron a enfocarse en su zona, y eso ha producido crecimiento para la iglesia. Muy interesante. Dios es fiel. Así que en ese sentido podemos confiar en que Dios hace todo por su bondad y su amor. Como encontramos en Salmos 25:10, dice: todas las sendas del Señor son
amor. ¡Wow! También en Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Interesante. Entonces, un último consejo es saber que no tengo que entender la respuesta de Dios para saber que está motivada por amor. Amén. Y hay un punto número 2 que podemos nombrarlo y decir ante estos no de Dios, es: espero que Dios me dé su gracia para manejar su respuesta. Junto con Dios estamos atravesando una circunstancia de dificultad y nos estamos dando cuenta que Dios nos está diciendo no. Entonces necesitamos desarrollar un pensamiento en nuestras vidas. Y Pablo nos enseña en las Escrituras, que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12, los versículos 7 en adelante dicen así: para evitar que me volviera presumido, Pablo diciendo, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y dice más, versículo 8, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, y aquí viene lo que Dios nos quiere hablar: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Wow. Y termina así: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Wow. ¡Qué Dios, palabra! ¡Qué palabra tan fuerte! Esto aquí Pablo nos está enseñando a través de la obra de Cristo en él, en que vamos a pasar por pruebas, por dificultades en nuestras vidas, en las cuales también vamos a encontrar en los no de Dios. Los no de Dios son una bendición. Los no de Dios, cuando están allí, es porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, aquí Dios nos está enseñando a aprender a desarrollar confianza en Dios. ¿Sí? Confianza en el Señor. A pesar de lo que estemos pasando, ¿seremos fieles a Dios? Muy clave y muy profundo. Aquí Pablo estaba siendo constantemente en algún área de su vida siendo probado. Y él dijo y lo aseguró, que se iba a regocijar en las debilidades. ¿Estamos abiertos nosotros a contar nuestras debilidades? Usted sabe que Dios había regalado también una amistad que yo pensé que era una amistad en Cristo, una amistad en Dios, y las dos personas éramos cristianas, amigas en Cristo Jesús, pero los no de Dios fue llevándonos a pruebas, a dificultades, y se probó allí la verdadera amistad. En medio de las debilidades, las circunstancias difíciles, aún de insultos, como decía Pablo, aún de pruebas, ¿será que Dios está en el asunto? Y descubrí de que esta amistad no era de Dios. Aunque yo quería muchísimo a esta persona, y en las dificultades de la vida, cada uno fue tomando sus propias decisiones. Y parece como que a uno le duele, ¿no? Como una debilidad, como que a uno le duele estas separaciones de amistad. Pero ¿saben qué? Dios está en el asunto y Dios tiene un mañana mejor. Y cuando atravesamos esta prueba como en la amistad, cada uno tomó sus propias decisiones y parecía como doloroso al principio, pero después el tiempo va pasando y va demostrándose a medida que va pasando y transcurriendo el tiempo de que Dios estuvo en el asunto. Ella pudo crecer en Dios, yo pude crecer en el Señor, y hoy nos encontramos cada uno sirviendo al Señor en diferentes áreas.
Y qué hermoso es poder dejar que la gracia de Dios nos dé la fuerza para poder atravesar esta circunstancia. Y tomé allí en ese tiempo como lema, su gracia me es suficiente. Estaba pasando por esa dificultad de amistad, entonces desarrollé ese pensamiento, su gracia me es suficiente. Amén. Así que te queremos animar que puedas aceptar los no de Dios y dejar que la obra de Jesucristo en ti se siga perfeccionando, y esto traerá fruto de bendición no solamente a tu vida, sino a toda tu familia, y verás los frutos en el transcurrir de los años. Amados, a seguir creciendo en Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, un abrazo, que tengan una semana gloriosa. Amén.